Un código no es un modelo, la ecuación no es un modelo, la estadística no es un modelo. El código es eh, la herramienta que utilizamos para construir un modelo, que a su vez es una herramienta para interpretar la realidad. El modelo, el resultado del modelo, no es la realidad en sí misma. Y que el modelo te diga algo no significa que la realidad va a ser así como el modelo la describe. Pero buscamos hacer un buen trabajo y buscamos que nuestro modelo, utilizando estos códigos, estas ecuaciones y estas estadísticas, se aproxime de la mejor manera a la realidad para tomar las mejores decisiones. ¿Ya? Vamos a hablar del código FRIXI para construir modelos geoquímicos de aguas ácidas y vamos a mencionar brevemente algunos otros programas que responden a algunas otras preguntas. ¿Ya? Les hablé de la celda de humedad y de estos resultados que se ven acá, que tratan de reproducir el comportamiento de este modelo construido por Broughton y Robertson. ¿Ya? Miren ustedes, tengo los resultados de una celda de humedad para pH y para algunos metales. Y con el Frixie, con los resultados de la celda de humedad, que son ploteados en estos puntos, uso un módulo que se llama Kinetic para tratar de, teniendo la mineralogía del material que está entrando y ciertas características, para simular el pH que está ocurriendo en la celda y las tasas de lixiviación de metales que vamos a observar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el Frixie? El Frixie es una herramienta de código abierto de la USGS de los Estados Unidos, donde utilizamos una base de datos termodinámicos, es decir, hay una lista enorme de reacciones químicas, no solo las que les he presentado en las láminas, sino reacciones específicas para cada uno de los metales y poniéndole unos inputs, que es, oye, yo quiero comparar la solución, lo que va a ocurrir con una solución que tiene estas concentraciones y la presencia de una serie de minerales y compara los datos que les estoy poniendo, potencial de óxido de reducción, temperatura, etcétera, y va a su base de datos termodinámicas y me genera un output. Me predice cuál va a ser el equilibrio de esa reacción y con el módulo Kinetic me puede simular este comportamiento. Entonces, a partir de eso, para armar un modelo de bloques de una operación minera, tuvimos la predicción de lo que va a ocurrir en un horizonte de 22 años, de diferentes materiales que luego los combinas y predices el comportamiento del agua ácida. Y pudimos observar que en algunas muestras ya empiezan a generar acidez desde el inicio, pero hay otras que empiezan a ponerse críticas. Hay unas en pared de Tajo que empieza a ponerse la cosa crítica a partir del año 6 y en el depósito a partir del año 10 o 12. Y entonces, a partir de este modelo, es que pudimos establecer que en el año 10 la mina tenía que construir una segunda planta de tratamiento de aguas, una primera para el arranque de la mina y una segunda para el año 10.
Entonces, no es que necesitaban construir la gran planta desde el inicio, sino que pudieron establecer etapas. Una cosa es el lag time para decir cuándo inicia la acidez, pero la otra pregunta es, ¿por cuántos años va a durar la acidez? Entonces, teniendo las tasas de consumo de acidez de las celdas de humedad y con la cantidad de acidez que hay, podemos ver en las celdas de humedad, lo más estamos en 2,9 hasta 200 años, podemos tener esas rocas reaccionando por un milenio. Entonces, con estos datos, simulamos el apilamiento de materiales dentro de un depósito, cuántas rocas de minerales están entrando de cada unidad en cada banco, y con la geoquímica de cada uno de estas muestras en sus diferentes estadios, podemos predecir, oye, este va a ser en el largo plazo tu comportamiento en años húmedos, medios y secos, eh, con sus valores máximos, medios y mínimos. Y podemos ver que algunos parámetros, como el cobre o el hierro, van a estar volando todo el tiempo, pero el cadmio solo va a estar en los picos, o sea, en las temporadas secas. Va a ser un problema de temporadas secas, al igual que el plomo. Y entonces puedes, a partir del modelo, tener, tener la predicción de cuál va a ser el comportamiento de las aguas ácidas en el tiempo, ¿no? Y podemos, en la base del Tajo, hacer un modelo de transporte de contaminantes en la etapa de operación y en la etapa de cierre. Eh, yo quería, si el otro punto que quería tocar con ustedes era el manejo de aguas ácidas, que vamos a hacer algo ágil, pero quiero que se vayan con estos conceptos. Habíamos dicho que queríamos ver qué son las aguas ácidas, cómo se originan, cómo se estudian y al final cómo las manejamos, ¿no? Imagínense, a partir de resultados A y NAG, yo pudimos encontrar en el caso de una minera que el 22% del material era no generador de acidez. Había un 37% con bajo potencial y un 50% con alto potencial. Y vimos que en todos los casos el criterio que mejor los separaba era directamente el potencial de acidez. Muestras con con menos de 10 de potencial de acidez, todos eran no generadores. Muestras entre 10 y 100 eran low PAG y por encima, entre 10 y 20, perdón, y por encima de 20 todos salieron high PAG. Entonces la recomendación fue utilizar este material para la construcción de accesos y separar el desmonte, un acopio temporal de este en un depósito y el gran depósito con el material high PAG para que cuando entres en la fase de cierre cubras el high PAG con low PAG antes de poner la cobertura. Y eso facilita el confinamiento del material altamente generador de acidez. Y entonces, a partir de ese criterio, pudimos identificar dónde se encontraban en cada uno de los sectores de la mina y eso alimentó la ingeniería
de construcción de la mina. Entonces, de lo que hablamos allí no es de arrancar el cierre de la mina cuando acaba la vida de la mina, sino hacer una ingeniería de diseño para construir la mina pensando en el cierre. Empezar a trabajar el cierre de la mina desde la construcción. Y la geoquímica nos permite eso. Tratamiento. Esa es la última parte. Vamos a... lo más común es neutralizar con cal. ¿Por qué? Porque funciona, porque suele cumplir con ECAS, permite manejar grandes volúmenes, es de bajo costo y es ampliamente conocido. El concepto básico, el agua ácida, yo incremento el pH, precipito metales e hidróxidos, luego lo que precipita se forma un barro, ese barro pasa a formar un lodo y el sobrenadante es el agua, el agua es el efluente. Pero en este proceso de precipitar, como les comentaba al inicio, tengo que oxidar. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, el hierro 2 se transforme en hierro 3 y precipite a un pH más bajo y sea más fácil. El hierro 3 también es más estable que el hierro 2. Entonces, tengo que agregar pozas de neutralización y pozas de sedimentación. Entonces, en los 90 esto era lo que reinaba en las minas cuando empezaron los PAMAS. Una poza donde agregaba la cal, ahí precipitaba y eventualmente lo mejoraba oxigenando. Y si metía mucho, no uso carbonato, sino uso lechada de cal. ¿Conocen la diferencia? La lechada de cal es el carbonato de calcio, lo chanco, lo llevo a un horno, lo quemo y le agrego agua. Y se forma CaCO2, hidróxido de calcio. Y ese hidróxido de calcio, que es una base más fuerte que el carbonato de calcio, lo agrego para neutralizar. Pero este ya no me sube el pH a 8,3, me puede subir el pH a 9,5. ¿Se acuerdan que hablamos de bases débiles y bases fuertes? La lechada de cal es una base fuerte. Entonces va a subir el pH, pero lo va a subir mucho. Y por eso tengo que luego neutralizar con un ácido. Inyecto CO2 que se disuelve como HCO3 y eso le baja el pH para regularla por debajo de 9 o debajo de 8,5 y poder hacer mi descarga. En los 90 empezaron a abundar estos sistemas de tratamiento. Una gran poza y ahí agregando aireación en varios puntos y un efluente final. Lo otro que se puso de moda fue tratamiento en tajo. En vez de construir una nueva poza, un tajo que ya dejó de operar, lo inundaba y allí mismo usaba como poza y allí mismo hacía la neutralización. Entonces, eh, era común encontrar pozas como estas con esta cosita blanca que se ve en el fondo, es el punto donde están aplicando la lechada de cal. Y allí se vio una serie de problemas. Este lodo es un lodo muy suelto. Cuando ya empiezas a generar mucho lodo, hay que transportarlo y es costoso y demora mucho en sedimentar. Entonces surgió la idea de hacer la reacción en un tanque que es más eficiente,
agregar floculante para acelerar la precipitación y poner un clarificador. Y de ese clarificador sale un efluente y el lodo llega a estar entre 1 y 3% de sólidos. Y ese lodo, con bombas, lo llevo a un depósito de lodos. Pero tiempo después surgió un concepto que se llaman lodos de alta densidad, donde al agua ácida que le agrego la cal, en realidad le estoy agregando una mezcla de cal con lodo recirculado. ¿Por qué? Acá tenemos eficiencias de reacción del 30%. Frank, ¿qué significa que si yo agrego cal solo reacciona el 30%? ¿Qué pasa con ese lodo? Mantiene acidez todavía. Mantiene carbonatos, mantiene cal, ¿sí? Ujú. Mantiene cal. Entonces, esa cal que mantiene este lodo, yo la estoy recirculando acá para que vuelva a disolverse el lodo y libere parte de esa cal que no reaccionó. Y le agrego una cal adicional y eso lo mezclo con el agua ácida. Entonces, por un lado estoy aprovechando la cal que no reaccionó. Por el otro lado, en la química de precipitación de partículas hay algo que se llama el proceso de iniciación, de formación de granos. Yo me dem- la precipitación demora porque demoran en formarse los granos iniciales. Después crecen más rápido, pero demora la iniciación. Pero ¿qué pasa si yo ya le estoy agregando el lodo que ya tiene los granos? Me ahorro el tiempo de iniciación y los iones del agua ácida que está viniendo se encuentran con granos que ya existen y acelero el proceso de precipitación. Entonces gano esas dos cosas. Esta mezcla rápida le envío un tanque de aireación a un segundo tanque de floculación y lo regreso al clarificador. Entonces verán que se forma un estado estacionario donde parte del lodo está circulando y circulando y circulando. mm, Hacen un reparto 50-50, a veces 60-40, y el sistema se llega a estabilizar después de como 2 meses. Y entonces, una vez estabilizado el sistema, el efluente es descargado al ambiente y el exceso de lodos es enviado a una poza. Pero ya no tengo ese 3%. Si aceleré la iniciación, los granos van a ser más grandes, más cristalinos. Y entonces van a tener una mayor densidad, van a tener menos agua y puede llegar a un 20-25% de sólidos. Al ser más o menos la misma masa, pero estás pasando de 3% a 20%, estás perdiendo, le estás quitando mucha agua al sólido. Entonces tu volumen pues se reduce como a la décima parte. La planta es más cara, pero el manejo de lodos es más barato. El consumo de cal en proporción es menor. Entonces, los sistemas de lodos de alta densidad nos permiten optimizar el manejo del agua ácida y que normalmente vale la pena cuando tienes aguas que son en pH por debajo de 3, donde te cuesta bastante, ¿no? Hay varios Entiendo. sistemas de Sí, Adrián. Sí, disculpe la intromisión. Pasa es que ya nuestro siguiente expositor nos está esperando en sala para iniciar su tema. Ok, ok. Entonces, Eso era lo único que quería llevarles, que existen diferentes procesos y que dependiendo del tipo de agua, vamos a definir qué proceso conviene.
pero quería que entiendan los fundamentos. Yo les agradezco por el interés y les deseo a todos muchos éxitos en su carrera profesional. Listo, ingeniero. Igualmente agradecemos mucho por su tiempo brindado y la charla que nos ha brindado. Esperemos que a los participantes le haya podido ser de ayuda y pues les también les influya en querer conocer más sobre este mundo. Que tenga un buen día y muchas gracias por su acompañamiento. Hasta pronto. Gracias a ustedes, hasta pronto. Éxitos. Listo, chicos. Entonces, para poder continuar con las exposiciones, ahora en el segundo bloque vamos a dar paso, por favor, con el ingeniero Elvis Medina, que nos va a explicar sobre los instrumentos de gestión ambiental en la exploración. Ingeniero Medina, ¿me logra escuchar? Sí, buen día con todos. Buenos días. ¿Puede ir presentando su material, por favor? Mientras tanto, quiero hacerles una breve resumen de la hoja de vida de nuestro expositor que nos va a acompañar en esta ocasión, chicos. En este caso, el ingeniero Medina es un... Hola, ¿se me escucha? Disculpe. Sí, ahora sí. Ah, ya sí, disculpen, se me había cortado el micrófono. Bien, como querías explicar, disculpen este inconveniente. Quería explicarles sobre la hoja de vida del ingeniero Medina, que es un experto en gestión ambiental, en gestión integrada del HSE, gestión de riesgos, sostenibilidad y ecoeficiencia, con más de 20 años de experiencia en cargos directivos en el sector público y privado. Se desempeña como auditor, asesor, consultor, docente y mentor en el HSEC y desarrollo sostenible. Bien, habiendo mencionado esto, ahora sí voy a darle paso con el ingeniero para poder iniciar. Adelante, por favor. Buen día a todos. ¿Ahí logran ver la presentación? ¿No? Sí, ingeniero, se lo voy a apreciar. Allá. Bueno, buen día con todos. Bienvenidos a a estas charlas virtuales. Eh, Como ya mencionaron, mi nombre es Elis Medina. He trabajado en instituciones públicas, privadas, más de 20 años en minería. Cualquier información que requieran adicional. No sé cuál es la temática ahí, Adrián, ¿me ayudas? ¿Pueden intervenir en cualquier momento o hay... Sí, sí, ah, claro. ya, Usted puede llamar a a un participante si quiere hacerle una pregunta en general, o ya de frente si gusta que uno de ellos pues, pueda intervenir, no hay problema. ya, perfecto. Bueno, nada, vamos a ver lo que es instrumentos de gestión ambiental para exploraciones. Eh, ¿En qué consiste este taller o esta charla? Yo les voy a dar un panorama de lo que es la legislación, los instrumentos ambientales que se requieren y los requisitos o requerimientos que se necesitan para cierto tipo de actividades, ¿no? Dicho eso, rápidamente yo quiero ir a este relato que he puesto acá, que me gustaría que ustedes
lo analicen y me digan qué piensan, qué creen que signifique esto. Dice la decisión se toma en diseño, pero sus efectos se pagan en construcción, se arrastran en operación y se heredan en cierre. Que esto da a conocer un poco todo el proceso minero que tenemos, ¿no? O sea, cuando hablamos de diseño, estamos hablando de exploración, básicamente. Entonces, ¿qué idea les da esto? ¿Qué pueden comentar sobre alguien que quiere intervenir? Cualquiera. Sí, Marta. Buenos días, ingeniero. Además de lo que usted menciona, yo creo que se resalta bastante el vínculo que se tiene entre cada fase y que pues todo está relacionado. Entonces, si es que uno a veces considera que van a ser actividades independientes, pues en el proceso se va a dar cuenta que todo tiene un vínculo directo y que de eso también va a haber una influencia entre las decisiones que se van a tomar desde un inicio hasta el final del proyecto que se elabore. Así es correcto. Víctor. Ah, ok. Es que esto nos da la importancia de la planificación que se tiene que tener, la planificación temprana y la visión que se debe de tener también en la minería, tanto a corto como largo plazo, la visión de todo el ciclo que se va a llevar hasta el término o cierre que se le llama, ¿no? Y cada decisión que a corto plazo puede ser buena, en el futuro tal vez tenga algún efecto que no sea conveniente. Bien. Carlos. Carlos está levantando, ¿no? Sí, ¿qué tal, ingeniero? Eh, claro, este, esta frase nos hace entender que es muy importante el tema de la planificación para el tema de la planificación para llevar todo el proceso en minería, así que lo llevamos a esa parte. Y es justo lo que vemos nosotros como ambientales, en nuestro caso, que evaluamos el tema de los impactos que pueden tener desde la desde el tema de la exploración hacia el cierre, ¿no? Entonces, y esto nos invita a nosotros a poder evaluar todos los aspectos que hay y qué aspectos ambientales y cuáles van a ser sus impactos y ver, ¿no? Y y tomar medidas para que cuando se dé el cierre sea un cierre adecuado, no nos genere tantos gastos, porque hay veces que nosotros por ahorrar decimos, no, hay que solo monitorear esto y esto, ¿no? Porque a veces, bueno, me ha tocado porque he trabajado en consultoría, dicen, no, la empresa dice, no, hay que ahorrar en estos costos, pero a veces ahorrar en esos costos te lleva a ciertos desfases al final del cierre de la minería. Entonces, con esto digo que es muy importante el tema de planificación y evaluar todos los componentes que se tienen en la actividad minera. Ah, bien. Gracias. ¿A quién más está por ahí? Elian. Sí, buen día. Bueno, con respecto a esta frase, se da a entender que es necesario y tomar mucha consideración cuando se busca la aprobación de una certificación ambiental. No solamente con eso, sino que en anteriores clases ya estábamos viendo acerca de lo necesarios que son los permisos, no solamente ambientales, sino también sociales. En este caso se toma en cuenta este diseño con respecto a los compromisos que toma una empresa minera con respecto a la apertura de sus concesiones, entre otros. Entonces, por eso es muy necesario poder considerar no solamente los componentes dentro de dentro de los instrumentos de gestión ambiental, sino también considerar los monitoreos, toda esa etapa de diseño, como está en la frase, es necesaria para que luego, posteriormente, se tenga en claro qué es lo que se va a realizar dentro de lo que es construcción, operación y cierre. Es muy Ujú. necesario. Perfecto. Bien. Finalmente, no, hay dos más ahí. Eh, Jedi. Ingeniero, buenos días. Sí, como se viene mencionando, ¿no?
respecto a la frase que nos está mostrando, bueno, un error o una mala decisión al principio, ¿no? Del proyecto, se puede volver, un tanto caro o difícil o también problemático en cuanto, a solucionar a medida que pasa el tiempo. Eh, por ejemplo, en la decisión se toma el diseño, nos dice, no, o sea, ahí es donde nosotros podemos hacer el cambio, nos va a salir más fácil, no nos genera ningún costo porque recién estamos planificando. Y cuando nos dice pero sus efectos se pagan en construcción, y hay algún error que no hemos, le hemos pasado por alto, ya va a costar dinero, ¿no? Para poder cambiarlo. Y va así arrastrando con los demás en la operación o en la etapa de cierre y lo que costa, genera un costo adicional y ya un gasto financiero masivo, ¿no? Ujú. Bien. Finalmente, Frank. ¿Qué tal, ingeniero Elvis? Más que comentario, quería hacer una pregunta en su experiencia, ¿podría hacer un contraste entre un proyecto que implementó bien todas sus medidas desde el diseño y otra que no lo hizo necesariamente tan bien? Mm, ya. Bueno, en realidad siempre dentro de toda la industria minera, siempre hay un margen de error, ¿no? Eh, y de hecho, desde el diseño empezamos a ver ciertas repercusiones o ciertas falencias, ya sea en la construcción, en la operación, y finalmente eso nos va a cobrar en el cierre, ¿no? Todo eso se va a cobrar en el cierre. Experiencias hay muchas, eh, pero eso a raíz de un cambio, de una evolución que ha habido en la legislación y en la exigencia ambiental, tal como bien ustedes lo deben saber. Eh, el tema de diseño de relaveras, el tema de diseño incluso de mejora en los procesos, ha ocasionado de que en realidad seamos más eficientes ahora, ¿no? Pero, ¿por qué estamos retratando en este momento relaves, por ejemplo? Porque pues la tecnología que teníamos hace 40 años o hace 30 años no era la que tenemos ahora, ¿no? Entonces, de hecho, no es que haya sido un mal diseño, obviamente, pero para la época podría haber sido un buen diseño, pero ya bajo el contexto que manejamos ahora de mayor tecnología, de mayor eficiencia, mayor ahorro de recursos y demás, probablemente pues ahora sea más beneficioso y por los costos que tenemos actualmente, de hecho va a ser más costoso. Pero cuando hablamos de las decisiones, en realidad las decisiones van en tres aspectos, ¿no? Que ustedes mencionaron dos, el social, el ambiental, pero más que ello también es el económico, ¿no? Si es económicamente rentable o no extraer o procesar un mineral, ¿no? Porque ambientalmente puede tener el mejor desempeño, socialmente puede tener una buena viabilidad, pero económicamente para el mercado en ese momento no es recomendable, pues, ¿no? Entonces eso te ayuda a tomar decisiones que en su momento probablemente sean las mejores, pero con el pasar de los años, también ese contexto puede cambiar. ¿Qué es lo que está pasando ahora en el Perú? ¿No? El contexto económico en el Perú está cambiando porque simplemente el precio de los metales están a precios que no imaginábamos que iban a estar así, ¿no? Entonces, eso hace más apetecible el mercado, obviamente, pero trae también sus consecuencias. O sea, eh, este mercado es tan fugaz, ¿no? Que las decisiones que estamos tomando también pueden ser muy ligeras, ¿no? Muy agresivas. Y probablemente de aquí a cierto tiempo, cuando se estabilice el precio o cuando bajen los precios en el mercado, lo que hayamos hecho tampoco pueda ser tan beneficioso, tan viable, ya sea para la parte social
ambiental o incluso para la económica, ¿no? Porque ahí estaría pegándonos al cierre, ¿no? Entonces, pero las decisiones se toman en ese sentido. O sea, a lo que yo iba con esta frase es que eh, más allá de la oportunidad de mercado, más allá de la viabilidad ambiental y más allá de la condición de equidad social que podamos tener dentro de un proyecto, en realidad las decisiones que vayamos a tomar deberían ser proyectadas a largo plazo en la medida de que pues no que sean unas decisiones que realmente nos ayuden a sopesar y a poder eh, prolongar, remontar, más que prolongar, remontar esas etapas de la construcción, la operación y el cierre de manera adecuada, ¿no? Va por ahí un poco la enseñanza que yo quería traer con esta frase. Sí, Fran, ¿querías escuchar eso o querías algo más específico? Más específico no te lo puedo dar. No, sí, no se preocupe, entiendo el porqué, pero sí me ha dado un panorama más grande. Gracias, ingeniero. Ya. O sea, específicos, hay N ejemplos, pero no se pueden dar nombres, ¿no? Bien, entonces, esto era para un poco para ponernos en contexto, porque en realidad el mercado de metales, pues, o de minerales es bien cambiante, ¿no? Y lo que nosotros producimos hoy día en el país no depende de nosotros, sino depende del precio del mercado. Nosotros no ponemos el precio, lo pone el mercado, ¿no? Entonces, si el mercado nos demanda mineral, nosotros tenemos que ofertarle mineral. Si el mercado no nos demanda mineral, nosotros no podemos ofertar mineral, ¿no? Entonces, es una cuestión también de oportunidad. Y hay que entender este mercado de esa manera, ¿no? Es un mercado de oportunidad. Y el mercado de oportunidad ¿a qué nos proyecta? A que nosotros no podemos estar esperando a que haya una oportunidad, sino que tenemos que prever que esa oportunidad, en el momento que llegue, nosotros estemos preparados, ¿no? Y a eso nos lleva la exploración. La exploración es estar preparados para cuando el mercado sea favorable en sus tres aspectos, social, ambiental y económico, y nosotros podamos tener el mejor beneficio en ese momento. Para eso se hace exploración. Entonces, el hecho de no hacer exploración nos pone en desventaja en el mercado, ¿no? Porque la exploración nos va a decir qué recursos tenemos y si esos recursos están probados o no están probados, ¿no? Lo demás sería, pues, es un concepto, es un ideal de lo que podríamos tener, podríamos hacer, ¿no? Entonces, mientras más conozcamos de la exploración, mejores condiciones vamos a tener para insertarnos en el mercado de manera más rápida y más eficaz. Entonces, para eso se hace exploración. Dicho esto, vamos a pasar a ver un poco la parte legal de todo el tema ambiental en exploración. Más que en exploración en minería, ¿no? Porque en realidad la legislación pues ha cambiado hace muy poco, estamos hablando de hace 20 años a más, pero en realidad para todo lo que se ha hecho en el país es muy poco, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aspectos legales, nos remontamos básicamente a la Constitución, ¿no? La Constitución en el título 3, capítulo 2, donde se habla del ambiente y los recursos naturales, el artículo 66, 67, 68 y 69 hablan específicamente qué es lo que va a pasar con esos recursos naturales. Y a raíz de estos cuatro artículos es que se forma el Ministerio del Ambiente, es que se forman todas las instituciones que actualmente se tienen a nivel nacional y es la razón por la cual todos bueno, no todos o en su mayoría, pero todos los sectores o todos los ministerios, incluido el Ministerio de Energía y Minas, ha desarrollado su legislación
de manera adecuada a estas necesidades, ¿no? Entonces, dentro de la Constitución lo que dice claramente es que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación, ¿no? Eso está claro, ¿no? Por otro lado, dice que ya, si los recursos naturales son de la nación, lo que dice es, oye, pero ¿y qué van a hacer con esos recursos, no? El Estado es soberano en su aprovechamiento. O sea, quien decide qué hacer con los recursos naturales es el Estado, ¿no? Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización. O sea, bajo una ley se tiene que decir expresamente qué se va a hacer con esos recursos naturales. Estamos hablando específicamente de minerales. Y su otorgamiento a particulares, ¿no? ¿Cómo se otorga en el caso de minería, cómo se otorga ese recurso natural a particulares? Mediante las concesiones. Lo primero que se tiene que tener es una concesión minera, ¿no? Y ahí está claramente, o sea, te lo dicen acá y te lo enmarcan y obviamente esto ha dado lugar a toda la legislación que hay sobre concesiones mineras, ¿no? A su titular un derecho, o sea, el otorgar la concesión le da un derecho real al titular, ¿no? En este caso al particular que le han otorgado la concesión. Y obviamente bajo una norma o una legislación específica, ¿no? Entonces, partiendo de esta premisa, estamos hablando pues de que si bien el Estado o la nación eh, tiene recursos naturales, sean renovables o no renovables, estos recursos el Estado va a disponer qué hacer con ellos, ¿no? El único que puede decir qué se tiene que hacer con esos recursos naturales es el Estado peruano. Cómo se los va a utilizar y cómo se los va y qué se va a hacer con ellos, quien tiene que pronunciarse es el Estado peruano. Y los puede conceder, los puede dar a terceros, los puede dar a particulares, pero tiene que hacerles una concesión. Entonces ahí es donde se forma o se inicia la minería, en la concesión minera. Entonces, cuando yo ya tengo la concesión minera y esa condición de concesión minera, no es que yo tenga el terreno superficial, yo tengo el subsuelo donde está la concesión minera y donde yo puedo explotar el mineral que está en el subsuelo, no en el suelo, ¿no? El suelo puede ser de terceros, de otras personas. Lo que me están dando es el subsuelo, ¿no? Entonces, para yo determinar qué hacer con ese subsuelo, tengo que explorar, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué más dice la Constitución? En el artículo 67 dice, el Estado determina la política nacional del ambiente, promueve el uso sostenible de los recursos naturales. Entonces ya me está diciendo, oye, si tú quieres que yo te dé una concesión minera, te la puedo dar, pero ¿sabes qué? Tienes que hacer un uso sostenible de ese recurso. Eso es lo que me están diciendo, ¿no? Después me dicen, el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas. Entonces ya me está condicionando. Me dice, si tú quieres hacer minería, yo te doy la concesión, te la voy a dar, pero ¿sabes qué? Tú la vas a explotar de manera sostenible y aparte de eso, me vas a proteger la diversidad biológica. ¿Sí? Es lo que me está diciendo, ¿no? Después te dice en el artículo 69, el Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada. Esto es específicamente para temas amazónicos, ¿no? Para toda la Amazonía peruana. Entonces acá ya me ha creado un marco. El Estado peruano me creó un marco para yo como minero vea si es que me conviene o no, pues entrar a hacer exploración o explotación minera, ¿no? Me dice, oye, yo te doy la concesión, pero o sea, ojo, tú tienes que cumplir con esto, ¿no? Mínimo, ¿no? Entonces, cuando con esta constitución, ¿qué hace el Estado peruano? Crea el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y para poder operativizar el Ministerio del Ambiente, lo que hace es, se, vamos a hablar así, se arma de ciertas áreas, ciertos
eh, ciertas instancias que le van a dar soporte, ¿no? Que le van a dar soporte para que pueda cumplir lo que dice la Constitución, ¿no? Entonces, obviamente, hay un instituto de investigación de la Amazonía peruana, que este instituto de investigación de la Amazonía peruana se, se va pues a encargar de resguardar, va a velar por el bienestar de la Amazonía, ¿no? Que es un mandato de la Constitución, ¿cierto? Después también está el CERNAM, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, ¿no? Entonces, si la Constitución me dice, oye, tú está bien, puedes conceder los recursos naturales, se los puedes dar en cesión a alguien, pero tiene que explotarlos de manera sostenible, pero y también me tiene que resguardar con la biodiversidad. Ah, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que crear áreas naturales protegidas, ¿no? Áreas intangibles donde no pueda entrar nadie y donde podamos custodiar los recursos naturales o la biodiversidad que realmente queremos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el CERNAM. Por eso es que se le consulta al CERNAM y se le dice, oye, ¿se puede hacer explotación acá? ¿No se puede hacer? ¿Es en área de amortiguamiento? ¿No? Entonces, por ahí va esa situación. Después también lo tiene como adscrito al CENAMI. ¿Por qué? Porque el CENAMI te va a dar toda la data meteorológica y climatológica como para que tú puedas tomar decisiones en función a tus instrumentos ambientales que elabores, que manejes o que desarrolles. Tiene al Instituto Geofísico del Perú, porque claro, tiene que saber de vulcanología, de sismicidad, ¿no? Entonces, para ver todo lo que es los procesos que podrían ocasionar desastres naturales o que sean a consecuencia de desastres naturales. Y lo último han creado es el INAIGEM, ¿no? El Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montaña. El INAIGEM, obviamente, bajo este proceso que se tiene actualmente de desertización, de desglaciación y demás, pasa a ser un ente preponderante dentro de las decisiones que se puedan tomar para minería, considerando de que pues, la actividad minera se desarrolla por lo general por encima de los 3.000 metros de altura, ¿no? En la mayoría de casos, ¿no? Y en adición a esos que son las entidades de soporte, que son las entidades que le van a dar información fidedigna, oficial al Ministerio del Ambiente, también tiene un ente fiscalizador, que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el OEFA, que todos conocen, pero también tiene un ente evaluador que evalúa los instrumentos ambientales, que es el SENACE, ¿no? Entonces, es así como el Ministerio del Ambiente ha conformado su estructura organizacional, vamos a llamarlo, su estructura de gestión, para poder cumplir con los mandatos que hemos visto que dice la Constitución, ¿no? Entonces, una vez hecho esto el Ministerio del Ambiente, obviamente lo reparte a cada ministerio y cada ministerio tiene que hacer lo mismo, tiene que hacer lo propio, ¿no? Crear su propia legislación, crear sus reglamentos, en base a sus reglamentos, operativiza su actividad. Eso es lo que ha pasado en el Ministerio de Energía y Minas. Ministerio de Energía y Minas, tanto electricidad, hidrocarburos como minería, que es lo que nos compete en esta ocasión a nosotros, lo que he hecho en minería es lo mismo, ¿no? Entonces esto es lo que quiere el Ministerio del Ambiente, ¿no? Bueno, obviamente el Ministerio del Ambiente ha creado toda una serie de legislación. Entonces, esa legislación les ha dicho a todos los ministerios, oye, ustedes se tienen que regir por esta legislación que yo estoy dando, ¿no? Entonces, cada ministerio ha creado su propia legislación, porque es así funciona, así es la estructura, ¿no? Por eso cuando dicen, oye, ¿cuál es el ente rector?
En este caso, para el caso ambiental, ¿quién es el ente rector? El Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces, el ente rector es el que tiene que crear, que tiene que estructurar, que tiene que establecer el sistema de gestión que va a desarrollarse en todo el país a raíz de lo que pueda mandar la Constitución o de los convenios internacionales que pueda adquirir, ¿no? ¿Está claro hasta ahí? ¿Preguntas, consultas? Bien. Sí, Luis. Mm, sí, el ANA no es adscrito al Ministerio del Ambiente, por eso no está acá, ¿no? Pero sí, sí es determinante en la opinión técnica vinculante para efectos de evaluación de impactos, de evaluación de estudios ambientales, ¿no? Pertenece al Ministerio de Agricultura, por ahora. Agricultura. CERFOR, ANA y, bueno, CERNAM sí está adscrito al Ministerio del Ambiente, pero CERFOR y ANA sí todavía están en Agricultura. No a ti. Entonces, como ya el Ministerio del Ambiente creó toda su estructura, obviamente para que se cumpla lo que ellos requieren, tiene que crear estándares de calidad, ¿no? Entonces dice, ya entonces voy a crear mi estándar de calidad de aire, de agua, de suelo, de ruido y de lo que fuese, ¿no? Y todos tienen que cumplir. Ah, ya. Entonces, a raíz de eso se crean todos estos, a raíz de esto se dan todos estos decretos supremos y se crean todos estos estándares de calidad ambiental, que no los vamos a ver a detalle porque, bueno, entiendo que ustedes podrían ya investigar posteriormente, pero básicamente lo que yo quiero transmitirles es cómo es que esté estructurado el tema ambiental. O sea, esto no nace de nada, o sea, tiene una razón de ser, ¿no? Tiene una razón de ser porque se supone que si yo le estoy exigiendo al administrado, en este caso al minero, eh, oye, tú tienes que hacer tu estudio de impacto ambiental, ya está bien, yo te lo hago, te dice, ¿no? Pero bajo qué términos? Ah, ya, entonces yo te voy a dar la estructura en la cual tú te vas a mover para que tú hagas el estudio ambiental que te corresponda, ves la escala que te corresponde, haces ese estudio ambiental, pero también me cumples con estos estándares de calidad. Entonces, si le conviene al administrado, en este caso al minero, dice, ah, ya, entonces está bien, pues me voy a someter, hago mi instrumento ambiental, ¿no? Me lo evalúas, me lo apruebas y yo voy a desarrollar mi minería. Eso es lo que se hace, ¿no? Entonces, dentro de los estándares de calidad ambiental tienen todos estos y algunos más que están por ahí esto en evaluación. Y ya yendo ya al tema netamente de exploración, o sea, eh, ahí también se han establecido ciertas, ciertas normas específicas para exploración, ¿no? El, el reglamento de exploración minera, el más reciente, es el 042 del 2017. De hecho, ha sufrido algunas modificaciones o adiciones, ¿no? Como bien saben ustedes, las normas son dinámicas, o sea, pueden cambiar, pueden variar, pero pueden cambiar y variar no a ultranza de quien se le ocurra, sino que tiene una estructura también, ¿no? Y nunca se tienen que salir del marco de la Constitución. Entonces, tienes la Constitución, tienes la legislación y tienes el reglamento, ¿no? ¿El reglamento puede cambiar? Sí, pero tiene que obedecer a la legislación. ¿La legislación puede cambiar o la ley puede cambiar? Sí, pero tiene que obedecer a la Constitución. Entonces, hay una estructura preestablecida, legal, que más la conocen obviamente los que han estudiado leyes, pero en todos los casos funciona así, ¿no?
¿Yo puedo cambiar el reglamento? Sí, lo puedo cambiar. ¿Lo puedo adecuar? Lo puedo adecuar, pero no tiene que salirse dentro del marco de la legislación. Si yo quiero cambiar más allá de la legislación, tendría que cambiar la legislación, pero sin que se salga del marco de la Constitución, ¿no? Es una estructura así secuencial. Entonces, esta es la legislación actual que rige para exploraciones. Tienen la 042 del 2017, la 108 del 2018 que incorpora la guía para poder desarrollar los FTAs, la 019 del 2020 que modifica algunos aspectos del reglamento y el último, el 028 de 2023 que incorpora el que se pueda hacer trámites, yendo un poco a la pregunta que hacía Luis, que se pueden hacer trámites de recursos hídricos en paralelo mientras se hace la evaluación del estudio para exploraciones, ¿no? Entonces, eso es lo que es lo que se tiene actualmente, eso es lo que rige, ¿no?, en el país, y eso es lo que se está desarrollando hasta el momento. Eh, Después, a ver, si el Estado, en este caso el Ministerio del Ambiente, me fija límites máximos, estándares de calidad ambiental, me dice, oye, las aguas de uso público, general, el aire, el suelo, tiene que tener estas características, ¿no? Pero sabes que si tú quieres usar ese recurso, ¿no? Lo tienes que depurar o bajo estas características, ¿no? Entonces te crea límites máximos permisibles. Te dice, mira, el Estado peruano va a conservar la calidad de estos recursos de esta manera, bajo estos parámetros, pero si tú quieres incorporar, cambiar, variar, modificar las características de ese recurso, solo puedes hacerlo hasta acá. Entonces te crea límites máximos permisibles. Para el caso de minería, tienes límites máximos permisibles para lo que es emisiones gaseosas y para efluentes líquidos, ¿no? En el caso de emisiones gaseosas, estamos arrastrando todavía la 315 del 96, pero para el caso de emisiones de efluentes líquidos, teníamos la 111 del 96 y ahora estamos trabajando con la 010 del 2010, ¿no? ¿Hay algunos cambios? Sí, ¿no? Hay algunas modificaciones también. Entonces, esto de hecho, como vuelvo y repito, es dinámico, ¿no? Esto no puede ser estático porque también pues la misma actividad minera es dinámica, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que rige en legislación, ¿no? O sea, lo que tiene que quedar claro a ustedes es que esto no obedece a que se le ocurre a un Estado, se le ocurre a un gobierno de turno, no. O sea, tenemos la Constitución manda cuatro cosas en específico, y en esas cuatro cosas en específico es lo que es estructurado el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente ha repartido la legislación para todos los ministerios, dentro de esos el Ministerio del Ambiente, de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas, como hace exploración minera, lo que ha hecho es adecuar todo lo que manda el Ministerio del Ambiente a la operación minera, ¿no? Ahora vamos a ver un poco de qué trata la minería, ¿no? Que eso ya lo deben haber visto en otros cursos que hayan tenido, en otros talleres, pero igual lo vamos a ver así rápidamente, ¿no? La gestión minera tiene tres etapas: exploración, explotación y cierre, ¿sí? Para todos los casos, exploración, explotación, cierre. Pero ¿qué pasa? Cuando yo hago exploración y yo voy a explotar, eh, hay un gap ahí que yo no puedo haber cubierto porque me pasé de la exploración a la explotación y bueno, no cumplí pues con lo que dice la legislación, ¿no? Entonces paso a ser un informal, ¿no?
Entonces lo que yo tengo que hacer es formalizarme. Entonces, una vez que ya quiero explotar, tengo que formalizarme. Por eso acá hay un proceso de formalización minera, que también hay una dependencia específica para esto en el Ministerio de Energía y Minas. Ahora, en el caso de cierre, también ocurrió lo mismo. Cambió la legislación y las minas que tenían años ya explotando y habían sido abandonadas porque ya no había mineral, y bueno, los dueños pues se fueron, desaparecieron, cambiaron de rubro o lo que fuese. Entonces dejaron la operación minera sin cerrarla, ¿no? Entonces de ahí es de donde nacen los pasivos ambientales mineros. Entonces se hace un escaneo a nivel nacional, se hace un censo a nivel nacional en el cual se determina cuántos pasivos ambientales mineros tenemos a nivel de todo el país y se empieza a gestionar esos pasivos para para bajar, para controlar su riesgo o para simplemente pues cerrarlos o transferirlos a un tercero que pueda hacerse cargo, ¿no? Eso te dice la legislación, ¿no? O sea, la legislación te dice, oye, tú identifica, dale un valor de riesgo y en base al valor de riesgo ves si lo transfieres, lo remedias o simplemente lo mantienes ahí, ¿no? Y eso es lo que se viene haciendo con los pasivos mineros. Entonces, lo que tienen que tener claro para minería es que tiene exploración, explotación y cierre. Esas son las tres operaciones. Pero este abanico se abre, ¿no? Dentro de la etapa de exploración, ustedes van a tener cateo y prospección. Cateo y prospección y exploración. Van a ser las dos etapas que van a dominar dentro de la exploración. ¿Sí? Y en explotación, si ustedes entran a la 014 de exploración, ahí van a ver cómo está estructurado todo eso. Pero si entran también a la de explotación, a la 040, ustedes van a encontrar ahí que se divide en labor general, en beneficio, en transporte y en comercialización. Ahora ustedes preguntarán, oye, pero todos tienen esto, todos necesitan o requieren un instrumento ambiental. ¿Qué dicen ustedes? Sí, no. Pregunta examen. ¿Todas estas actividades mineras requieren un instrumento ambiental? Creo que no. ¿Cómo? Disculpe, tengo entendido que necesitan concesión, ¿verdad? No, eso es previo. O sea, ya la concesión Sí. no las dieron. Pero si yo quiero empezar a trabajar en mi concesión, lo que tengo que hacer es exploración o explotación o cierre, ¿no? Eso es lo que yo puedo hacer con mi concesión que me han dado. La pregunta es, la concesión como tal no requiere un instrumento ambiental, ¿no? Porque te dan un área específica para que tú vayas y puedas desarrollar exploración minera o explotación minera. Dentro de la exploración minera hay dos fases, dos etapas, dos actividades, ¿no? El cateo de prospección y la exploración en sí. En el caso de explotación, cuando yo voy a explotar ya, ¿no? Ahí tengo cuatro etapas o cuatro fases o cuatro mecanismos, ¿no? Como quieran llamarle. Labor general, beneficio, transporte y comercialización. Entonces la pregunta es, dentro de toda esta gama de actividades, porque son actividades mineras, ¿todas requieren un instrumento ambiental? Ah, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo considero que sí, sí tiene que tener su un relacionado porque todo eso es una actividad que conlleva de la mina y toda actividad genera posibles impactos. ¿Alguien más? Hillary.
Sí, buenas tardes, ingeniero. Yo considero que efectivamente se necesita un IGA, pero en el IGA va contemplado ya todas o sea, las etapas con detalles, qué es lo que van a realizar y pues cuáles son las medidas que van a tomar para mitigar estos impactos que son propios de sus actividades. Ya. Marta, ¿no? Sí, Marta. Sí, ingeniero. Bueno, yo considero que de por sí, sí, la mayoría de estas etapas necesitan lo que es un instrumento ambiental, pero en el aspecto de lo que es cateo y prospección, según tenía conocimiento, son de libre ejecución. Entonces, no, como no implica lo que es perforaciones directas, pues entonces ni un movimiento, no sé, a gran escala de tierras, entonces no es que requiera un instrumento ambiental. Según el conocimiento que tengo, como le mencionó, yo considero que cateo y prospección no requiere un instrumento de gestión ambiental, mientras que los otros apartados sí tendrían la obligación para poder desarrollarse. Ok. Heidi. Sí, concuerdo con la respuesta última de mi compañera. No es de Ujú. forma obligatoria no tener el IGA para lo que es el cateo y prospección. Pero sí se debe tener en cuenta, ¿no? Como empresa que en la que en futuro bueno, se esté haciendo esta etapa, en esta etapa se tenga en cuenta lo que son las áreas naturales protegidas y también contar con los permisos también de los dueños, ¿no? De los terrenos que estén aledaños al proyecto. Ok. Sí, es correcto lo que ustedes están mencionando. Cateo y prospección no requiere, ¿no? Para el caso de exploración. Y para el caso de explotación, comercialización tampoco requiere. Porque comercialización es compra-venta, ¿no? Entonces, eh, si ya se hizo el transporte, ya se hizo el beneficio y ya se hizo explotación o extracción, la comercialización no requiere un instrumento ambiental. Bien. ¿Qué más tenemos que saber sobre minería? Eh, Elian, Sí, disculpe, tampoco necesita el almacenamiento de concentrados. pero sí se lo declara en el instrumento ambiental. Sí, El eh, almacenamiento sí, sí se contempla. pero el almacenamiento está dentro del beneficio o puede estar dentro del transporte como almacenamiento, ¿no? Pero no es una actividad expresa de minería. O sea, las actividades que declara el acero 40 es labor general, ¿no? Que puede estar ahí el almacenamiento. El beneficio, que puede estar ahí el depósito de concentrados en este caso, ¿no? Como beneficio. O en el transporte, que lo puedes tener en el almacenamiento, en el depósito de concentrados, en el beneficio o en el puerto donde lo vayas a llevar, ¿no? Entonces, sí, sí lo contempla, pero como parte de estos procesos, como transporte, beneficio o labor general. ¿Sí? Sí, muchas gracias. No a ti. Comercialización, sí, eso no requiere, pues. ¿Qué más tenemos que saber? Tenemos que saber que dentro de la gama de actividad minera tenemos cuatro grandes rubros, ¿no? La gran minería, la mediana minería, la pequeña minería y la minería artesanal. O sea, esas son las cuatro únicas actividades mineras que se pueden considerar. ¿Y eso en base a qué? En base a la extensión y en base a la producción. Si yo produzco más de 5.000 toneladas días, toneladas métricas días, pertenezco a la gran minería, ¿no? Si yo produzco hasta 5.000 toneladas métricas días, a la mediana minería. Hasta 355 toneladas métricas días, a la pequeña minería. Y la minería artesanal, 25 toneladas métricas días. Entonces, dependiendo del volumen que uno produzca, también pues va a estar catalogado en cierto tipo de minería, ¿no? Y este cierto tipo de minería también te va a dar
la posibilidad o te va a determinar qué tipo de instrumento ambiental vas a presentar, ¿sí? Entonces, por eso es importante que sepan si es gran minería, mediana minería, pequeña minería, minería artesanal, qué es lo que estás desarrollando. O sea, si tú eres consultor, vas y le preguntas, oye, pero ¿qué minería estás desarrollando? ¿Cuándo produces? ¿No? O qué extensión tienes, ¿no? Y en base a eso se establece qué tipo de minería es. Y otro aspecto que tienen que tener en cuenta es qué condición tiene la actividad minera. Si es condición de formal, de informal o bueno, de ilegal, que esos ya no entran a este. Lo he puesto acá como referencia, pero obviamente si es ilegal no es minería, ¿no? Eso tiene que estar claro. O sea, si es ilegal, eso ya no es minería, ¿no? Y eso no lo rige el Ministerio de Energía y Minas. O sea, no existe. Un minero ilegal para el Ministerio de Energía y Minas no existe, ¿no? Porque no está ni en vías de formalización, ni tampoco se puede formalizar. Es es una actividad que no está yendo contra cualquier legislación pues, formal en el país, ¿no? Entonces tenemos minería formal y minería informal que son los que están en vías de formalización, ¿no? Y tenemos minería artesanal, pequeña minería, mediana minería y gran minería. Ese es un poco el contexto en el que se mueve la minería en el país, ¿no? Tienes exploración, tienes explotación y tienes cierre. Dentro de exploración vas a tener dos rubros, ¿no? La prospección y la exploración como tal, que es lo que vamos a ver nosotros directamente ahora. Y dentro de la explotación ya tienes cuatro rubros o cuatro actividades que han sido estructuradas de esa manera. Entonces ya entrando ya al tema de exploración, que es lo que nos compete ahora. eh, para exploración, básicamente lo que tenemos que tener claro es la clasificación, que creo que ustedes la conocen más que yo, ¿no? Categoría uno, categoría 2, categoría 3, dependiendo de la significancia del impacto que se pueda ocasionar. Pueden ser no significativos, moderados y significativos. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder tomar decisiones de qué instrumento ambiental le corresponde a qué actividad minera y en función a la producción o a los componentes, al tipo de exploración que vaya a tener, a la amplitud de la exploración que vaya a tener, pues se le ha asignado cierta categoría, ¿no? Cierta clasificación de impactos, ¿no? Entonces, pueda que le corresponda una DIA, un EIASD, un EIAD o bueno, hasta ahí básicamente EIAD, ¿no? Detallado. Pero va a depender de la amplitud y de qué tan agresiva va a ser la exploración, ¿no? Entonces, como les mencioné, en función a los impactos, ya se ha determinado para minería qué instrumentos se pueden llevar en exploración minera. Y en exploración minera solo hay tres instrumentos, no hay más. Ficha técnica ambiental, declaración del impacto ambiental, que es la DIA, y el estudio de impacto ambiental semidetallado. Son esos tres instrumentos, no hay más instrumentos. Bueno, ahí yo les he puesto de referencia los instrumentos que se requieren para explotación y para cierre, pero básicamente lo que vamos a tratar ahora nosotros solo son los que están resaltados en azul, ¿no? La ficha técnica ambiental, la declaración del impacto ambiental y el estudio de impacto ambiental semidetallado. Esos son los tres instrumentos que le van a dar vida a un proyecto de exploración, ¿no? Dependiendo de la escala. Una ficha técnica ambiental se va a presentar pues para ciertas condiciones o ciertas características, una DIA para ciertas condiciones y características y un estudio de impacto ambiental semidetallado para ciertas condiciones y características. ¿En función a qué? En función
al tipo, a lo que hemos visto, ¿no? Tipo de minería, qué escala tiene, qué condiciones tiene qué es lo que va a desarrollar o qué es lo que va a hacer. Y ya yendo ya a desarrollar un poco eh, el único reglamento que se tiene, ¿no? de exploración. Cuando hablamos para efectos de la evaluación ambiental, básicamente lo que nos interesa es tener una línea base y en base a esa línea base, valga la redundancia, hacer la evaluación del impacto ambiental, ¿no? Entonces la línea base, como bien todos sabemos, es pues previa a la ejecución de un proyecto, ¿no? Es la fotografía, como solemos llamar, ¿no? Es la fotografía previa antes de que yo intervenga, ¿no? Y la evaluación del impacto ambiental, obviamente, es un proceso, tiene que ser participativo, tiene que ser técnico, administrativo, y que busque prevenir, minimizar, mitigar y restaurar y compensar en el supuesto de que sea necesario los posibles impactos ambientales negativos que se puedan ocasionar, ¿no? Y potenciar, obviamente, los positivos, ¿no? Si hay impactos positivos, hay que potenciarlos, y si hay impactos negativos, hay que minimizarlos. Básicamente ese es el contexto en el que se mueven todos estos instrumentos ambientales que se van a desarrollar en exploración. Tan igual como en cualquier otro sector, ¿ah? O sea, esto no es solo exclusivo de minería. Ahora, ¿qué más tenemos que saber en cuanto a minería y al tema ambiental? Que tan igual como en todos los instrumentos ambientales vas a tener el área de estudio, ¿no? Y el área de estudio, una vez que tú sobrepongas la descripción de tu proyecto y el área de tu proyecto, ¿no? El área efectiva de tu proyecto, obviamente te va a dar el área de influencia directa y el área de influencia indirecta en función a los impactos positivos o negativos que vayas a tener en cuanto a la parte social y ambiental, ¿no? Entonces, eso es lo que te va a marcar la aguja, si quieren llamarle así, para poder saber si es que pues hay un impacto significativo en lo que es exploración, ¿no? Pero de hecho, esto obedece pues a que tengas una buena área de estudio, en principio, ¿no? Que hagas una buena línea base ambiental para que cuando hagas la evaluación de los impactos en función a la descripción del proyecto, estos te demarquen realmente cuál es la influencia directa del proyecto y cuál es la influencia indirecta, ¿no? Y para el caso operativo, también se han establecido ciertos términos, ¿no? Así como hay términos para el caso ambiental, para el caso operativo en minería, tienes el área efectiva, el área de actividad minera y el área de uso minero, ¿no? El área efectiva es la suma del área de actividad minera más el área de uso minero. ¿Cuál es la diferencia entre el área de actividad minera? Es donde realmente se hace la actividad pues, de exploración, ¿no? Y el área de uso minero vendría a ser el campamento, todos los conexos que tiene una actividad de exploración, esos son el área de uso minero. Entonces, cuando hablamos de área efectiva, estamos hablando del área de actividad minera más el área de uso minero, ¿no? Tan igual como sucede con el tema ambiental. O sea, yo demarco un área de estudio que es mayor, ¿no? Y cuando yo hago la evaluación del impacto, mi área de influencia ambiental directa va a ser menor al área de estudio, obviamente. No podría ser mayor, ¿no? En este caso sucede a la inversa, ¿no? El área efectiva es la suma del área de actividad minera, que es menor obviamente al área efectiva, y al área de uso minero. Entonces la suma de las dos te va a dar el área efectiva.
Y el área efectiva va a estar obviamente dentro del área de influencia ambiental directa, ¿no? No podría estar, el área efectiva operativa, el área efectiva, no puede estar por fuera del área de influencia ambiental directa. Tiene que estar dentro, ¿no? Y ya yendo a un tema más operativo, ¿no? Dentro de los componentes se habla pues de componente minero de exploración, componente principal de exploración y componente auxiliar o secundario o de servicios de exploración, que viene a ser y viene a constituir lo mismo que hemos visto en la anterior lámina, ¿no? El componente minero de exploración es el todo, ¿no? Son las instalaciones, la infraestructura, los servicios, para dónde se va a desarrollar la exploración. El componente principal de exploración viene a ser la plataforma en sí, donde se va a hacer la exploración, o el pit, o la trinchera, las calicatas, ¿no? Donde se va a desarrollar la exploración. Es el componente principal y los componentes auxiliares obviamente vienen a constituir los componentes mineros de exploración, ¿no? Estos términos tienen que saberlos bien para evitar confundir o evitar confusiones cuando se hace la evaluación del impacto, ¿no? Porque obviamente los componentes principales son los que de mayor interés para, para efectos de los impactos que los componentes auxiliares, ¿no? Y no necesariamente todos los componentes auxiliares van a estar separados del componente principal. En algunos casos no, ¿no? Entonces, cuando se hace la evaluación del impacto o cuando se hace la distribución del área efectiva, hay que tener mucho cuidado con no confundir estos términos. Y finalmente lo que es operaciones, ¿no? Para el caso de operaciones vamos a tener siempre al titular minero, ¿no? Que en otros casos se le llama el administrado, ¿no? Es el titular minero, que es la persona natural o jurídica que siendo titular o cesionario, que le han dado una concesión o que le han cedido una concesión, realiza efectivamente actividades de exploración minera una vez otorgados los permisos, ¿no? Las licencias, las autorizaciones. Ese es el titular, es el que va a dar la cara, es el que va a firmar, es el que va a responder por cualquier daño, por cualquier efecto que pueda ocasionar su actividad. En este caso, la actividad específicamente de exploración. Y la exploración como tal, si queremos verla como una definición, dice que es es la actividad tendiente a demostrar las dimensiones, posición, características mineralógicas, reservas y valores de los yacimientos minerales, que es un poco lo que yo les decía, ¿no? O sea, si yo quiero explotar, yo quiero hacer minería, yo primero tengo que saber qué tengo debajo, qué tengo debajo de la tierra, cuánto tengo y bajo qué características está. Eso me va a dar el modelo, ¿no? O sea, yo tengo el cuerpo mineralizado, desarrollo mi modelo de minado, ¿no? Mi plan de minado, y obviamente eso ya después lo transformo en costos, y estos costos me van a dar pues el dimensionamiento de mi operación para poder saber si es viable o no es viable explotar. Ahora, dentro de los alcances que tiene la actividad de exploración, lo que no se debe de perder de vista es el ámbito. O sea, en el caso de este reglamento, que es para gran y mediana minería, no incluye o no involucra a la minería artesanal ni a la pequeña minería. Eso es lo que dice.
pero sí se puede utilizar de manera supletoria. O sea, si es que la pequeña minería y la minería artesanal no tienen legislación en la cual puedan desarrollar su actividad de hacer un instrumento ambiental, es facultad en este caso de los gobiernos regionales, que te digan, oye, entonces, ¿sabes qué? Hazlo tal como dice acá en el reglamento de gran y mediana minería, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente dice este reglamento, ¿no? Ahora, lo que hace mucho énfasis es en los proyectos vinculados. O sea, no puede haber dos titulares en una misma concesión, en principio, ¿no? O sea, es la concesión y el titular. Entonces, no hay forma de que un titular minero o dos titulares mineros hagan exploración en una misma concesión. Eso no va a ocurrir, nunca va a ocurrir. Entonces, siempre va a haber una correlación entre la concesión minera y el titular minero, ¿no? El titular que es el que va a hacer la exploración. Entonces, si es que llegase, lo que dice acá, donde dice proyectos vinculados, lo que expresamente te dice es, oye, si es que yo detecto eso, lo que yo voy a hacer es, voy a juntar los dos proyectos y te voy a determinar qué instrumento ambiental puedes hacer. ¿Por qué se enfatiza en esta situación? Porque en algún momento lo que hacían era desmembrar la concesión y para que no puedan ser sometidos a una evaluación exhaustiva que vendría a ser una DIA o un EIASD, lo que hacían era desmembrarlo y presentaban FTAs, ¿no? Varios FTAs. Entonces, ahí pues tu evaluación era mucho menos exhaustiva y salía más rápido. Entonces, en algún momento dijeron, ah, no, acá hay mucho dolo, vamos a hacerlo de esta manera. Y es por eso que expresamente salen y dicen sobre los proyectos vinculados, ¿no? Y te hacen la precisión, mira, te dicen, dos o más proyectos estarán en la misma zona si se presentan los siguientes supuestos de manera conjunta o individual en atención a cada caso en particular. O sea, si yo presento dos proyectos para sacar mi instrumento ambiental y estos se encuentran o se ubican en el mismo ámbito de las microcuencas hidrográficas, es un solo instrumento, no puedo sacar dos. Si la presencia de un proyecto genera impactos ambientales sinérgicos o acumulativos en el otro, también es un solo proyecto, no puedo presentar dos. O si el yacimiento tiene características geológicas similares, ¿no? O sea, si es en el mismo ámbito, es el mismo cuerpo mineralizado, y yo quiero hacer dos instrumentos diferentes para obtener uno, uno, uno mayor, ¿no? Para obtener resultados mayores. Entonces, si están vinculados, no, pues no va a proceder de esa manera, ¿no? Tienes que presentar el instrumento ambiental adecuado. Es lo que te dice la norma, ¿no? Ese es el alcance que te da y te dice, oye, ten cuidado porque yo no te voy a dejar pasar con eso. Y de ahí te crean restricciones, pues obviamente, ¿no? No puedes hacer exploración en humedales y bofedales, ¿no? Eso queda claro, por las mismas razones que veníamos conversando. O sea, si te dicen que hay el CERNAM, que crea áreas naturales protegidas, y dentro de estas áreas naturales protegidas existen algunos, eh, algunas zonas vulnerables, ¿no? Entonces, eso vienen a constituir los subhumedales o los bofedales. Entonces te dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que protegerlos, ¿no? Entonces, no se pueden hacer caminos de acceso, no se pueden colocar materiales, no se pueden colocar residuos sobre
humedales ni bofedales, ¿no? Eso está expresamente puesto ahí en el reglamento y eso se tiene que cumplir. En cuanto a calidad ambiental, lo que te dice es que tienes que cumplir los límites máximos permisibles y tratar de no alterar los estándares de calidad ambiental del cuerpo receptor, ¿no? En cuanto a sus niveles de fondo, su línea base del proyecto en su momento, ¿no? Y en cuanto al uso del terreno superficial, ojo que nosotros cuando adquirimos la concesión del subsuelo, no del suelo. Acá ya hablan de qué va a pasar con el suelo, qué va a pasar con el terreno superficial, ¿no? Entonces, cuando yo adquiero mi instrumento ambiental, lo que te dice acá es, si tú adquieres el instrumento ambiental, no te da derecho sobre la superficie. Tú tienes que ir y adquirir esa superficie. Y la puedes adquirir en servidumbre, en compra-venta, en alquiler, en lo que fuese, pero tú tienes que probar de que el terreno superficial, si es que no es tuyo, no es de tu propiedad, pues te lo han cedido, te lo han otorgado, te lo han dado y que hay una contraprestación sobre ello, ¿no? Es lo que te dicen acá, ¿no? Entonces, el hecho de que tú adquieras tu instrumento ambiental, te aprueben tu instrumento ambiental, no te da derecho a que tú puedas hacer uso del terreno superficial. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Preguntas, consultas? ¿Cuál es la Sí, responsabilidad? Sí, dime. sí. Ok. Iba a preguntarle sobre, en cuanto a, hay proyectos, en minería, por ejemplo, en donde, pues, sí tocan a veces las zonas vulnerables, pero, optan por hacer una compensación ambiental. Ahí también estos organismos o reguladores como, bueno, fiscalizadores como es la OEFA, ellos también intervienen, tengo entendido, ¿no? Ellos ven que cumplan con todo lo indicado. Eh, a ver, cuando es un área de natural protegida, no puede ingresar, no se puede ingresar a hacer esto, minería. En zona de amortiguamiento sí, pero tienes que tener términos de referencia específicos, ¿no? Para desarrollar esa actividad. Entonces, el SENACE en este caso, o DEGAM en el caso del Ministerio de Energía y Minas, te hacen términos de referencia específicos en los cuales tú tienes que cumplir ciertas consideraciones si es que quieres entrar en zona de amortiguamiento. Sí, y Hillary. Sí, ingeniero, buenas tardes. Mi consulta era respecto a los instrumentos de exploración minera. Las declaraciones de impacto ambiental son para aquellos impactos ambientales no significativos. ¿Y en qué casos se aplican las fichas técnicas ambientales? ¿Cuáles son su diferenciador? ¿Cómo sé en qué proyecto puedo aplicar o puedo presentar una ficha técnica ambiental y en qué proyecto puedo presentar una DIA? Ujú. Ya. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Así en específico. Ahora, en cuanto a responsabilidades, SENACE, si bien es cierto, es el ente que eh, evalúa los instrumentos ambientales, la transferencia de la evaluación de los instrumentos ambientales no ha sido transferida, si queremos llamarla así, a SENACE en todas las escalas, ¿no? La DIA, el EISD y el EIA, dentro de toda esa escala que hemos visto, no todos los instrumentos los evalúa SENACE. Entonces todavía hay una responsabilidad compartida entre SENACE y la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros.
En el caso de exploración, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros todavía ejerce función de evaluador, ¿no? Ahora, el SENACE sí es evaluador de algunos instrumentos ya para explotación y para exploración, pero básicamente DEGAM todavía está desarrollando esa actividad, ¿no? Eh, bueno, OEFA es un ente fiscalizador, no es evaluador, ¿no? Y como ente fiscalizador, lo único que podría hacer es evaluar instrumentos, evaluar, más que evaluar, verificar que los instrumentos ambientales o lo que ha declarado el administrado en el instrumento ambiental se está cumpliendo en terreno. Básicamente es eso. Y bueno, el titular minero que ya hemos hablado, que el titular minero es pues el que se hace responsable de todo, ¿no? Y acá lo que estamos haciendo es enfatizar qué responsabilidades tiene el titular minero. Dice que es responsable por los impactos ambientales negativos de las actividades de exploración minera que realiza o haya realizado. O sea, no deja de tener responsabilidad así se haya retirado del sitio, ¿no? Tiene que adoptar medidas y buenas prácticas para prevenir, controlar, monitorear, mitigar, restaurar, rehabilitar, según corresponda, los impactos y efectos negativos generados por su actividad y compensar ambientalmente, ¿no? Entonces no pierde responsabilidad así haya ido, explorado y se haya retirado, no sigue siendo responsable. Es el titular minero. Y eso tienen que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Y ahí va un poco la pregunta de Hillary, era, ¿no? Dice, los que no están sujetos al CEIA. ¿Quiénes no están sujetos al CEIA? ¿Y cuál es el CEIA? El CEIA es el Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental, que ha dado su escala de instrumentos ambientales. Él tiene el, el ADIA, el EIASD, el EIA detallado y el estratégico, ¿no? Esas cuatro escalas tiene. Entonces, los que no están sujetos a esta escala, ¿qué pasa con ellos? Y acá te dice, ¿no? Por ejemplo, las actividades de cateo y prospección que hablamos, esos no están sujetos a un instrumento ambiental, ¿no? ¿Y a qué hablamos? Cuando hablamos de cateo y prospección, ¿de qué hablamos? Hablamos de estudios geológicos, geofísicos, geotécnicos, geoquímicos, levantamientos topográficos, recolección de pequeñas cantidades de muestras de rocas y minerales de superficie. eh, y si todas estas actividades se desarrollan con maquinaria o con equipos que no van a alterar el terreno original, o sea, eso es cateo y prospección, ¿no? Y no requieren un instrumento ambiental. Acá claramente les dice, ¿no? No requieren contar con la certificación ambiental antes de su inicio. Este tipo de estudios no involucran perforaciones. O sea, lo que no tiene que haber son perforaciones. ¿Sí? Pero, como bien dijo alguien de ustedes, que es lo que se refrenda acá, dice, las actividades de cateo y prospección deben de desarrollarse respetando los derechos de la población local, ¿no? Y adoptando las medidas necesarias para evitar y minimizar cualquier perturbación que se pudiera generar sobre las actividades socioeconómicas y culturales de la zona. O sea, no se trata de ir, invadir y hacer lo que, pues, lo que uno requiere hacer sin pedir permiso, consentimiento de la población, de la comunidad o de quien fuere, ¿no? Entonces, queda claro que cateo y prospección no requiere un instrumento ambiental, ¿no? Para poderse desarrollar y básicamente está enmarcado en esto, ¿no? En el levantamiento, en estudios geológicos, geofísicos, geotécnicos, geoquímicos, levantamientos topográficos, recolección de pequeñas cantidades de muestras de rocas, ¿no? Eso es básicamente lo que hace el cateo y prospección y que no requiere un instrumento ambiental. Ahora, ¿cuáles sí requieren un instrumento ambiental? Proyectos de exploración minera de titulares de la mediana y gran minería
considerando sus componentes auxiliares y otros que requieran que contemplen más de 20 plataformas de perforación y o más de 10 hectáreas de área disturbada. Eso es lo mínimo, ¿no? Los que estén por debajo de 20 plataformas, ¿qué harían? Ahí está su respuesta, señorita Hillary. Los que tienen 19 plataformas, ¿qué hacen? Hacen un FTA, ¿sí? Los que están por encima de 20 plataformas ya hacen una DIA. Pero eso tiene ciertas condiciones, ¿no? Tienen, si se encuentran ubicados a menos de 50 metros de un cuerpo de agua, de un bofedal, de un canal de conducción o un pozo de captación de agua subterránea o manantiales o buquiales, o sea, si están a menos de 50 metros, hacen un instrumento ambiental. La lectura tiene que ser así, ¿no? O sea, oye, si yo estoy menos de 50 metros de un buquial, no, entonces tengo que hacer un instrumento ambiental, ¿no? A menos de 100 metros de distancia horizontal perpendicular de la huella máxima de ocupación en invierno de un nevado o un área glaciar, también requieren hacer un instrumento ambiental. A menos de 100 metros de tierra de protección y o bosques primarios, también requieren hacer un instrumento ambiental. Los que están en áreas naturales protegidas, que eso ya lo dijimos, ¿no? Tienen que hacer un instrumento ambiental para que tengan una evaluación previa, ¿no? Y acá dice, por ejemplo, que yo lo he resaltado, ¿no? Los proyectos que no se encuentren señalados en el listado de inclusión de proyectos sujetos al CIA, o sea, todos estos, ¿no? Los que salen de esta descripción, deben contar con la aprobación de la FTA, de la ficha técnica ambiental, antes del inicio de sus actividades. Entonces, si yo tengo menos de 20 plataformas, tengo 19, hago mi FTA, ¿no? Si yo tengo 19 plataformas y estoy alejado a más de 50 metros, hago mi FTA. Si estoy a más de 100 metros, hago mi FTA. ¿Sí? Esa es la lectura que tienen que tener. Sí, señorita, ya contesté a su consulta, ¿no? Sí, sí, ingeniero, muchísimas gracias. Entonces, sino que esto tienen que leerlo de manera adecuada, ¿no? Pero todo dice en el reglamento. Ustedes van al reglamento y en el reglamento les dicen exactamente qué es lo que qué es lo que tienen que hacer. Ahora, cuando yo me someto a evaluación con un instrumento ambiental, ese instrumento ambiental tiene que pasar por opinantes técnicos, ¿no? Estos opinantes técnicos básicamente están constituidos por quién? Por el INAIGEN, por el ANA, que también lo mencionaron ustedes, por CERNAM y por CERFOR. CERNAM, porque ya vimos que son los que protegen las áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer una exploración en zona de amortiguamiento, tengo que tener el permiso expreso del CERNAM para que me diga si hay compatibilidad o no en el que yo pueda hacer esa actividad dentro del área natural protegida que ellos custodian, ¿no? Del ANA, porque si yo voy a desarrollar una actividad y voy a intersectar esto, eh, con la perforación, voy a intersectar cuerpos de agua subterráneos, pues el ANA me tiene que dar permiso para si es que puedo hacerlo o no lo puedo hacer, ¿no? Y si voy a hacer uso de agua, también el ANA me tiene que decir si es que hay disponibilidad o no de uso de agua, ¿no? En el caso de Serfor, si yo para hacer mis plataformas de perforación voy a deforestar, voy a sacar vegetación, pues quien me tiene que decir si es viable o no es Serfor, ¿no? Y en el caso del INAIGEM, que es lo que veníamos viendo, pues si yo voy a desarrollar actividad cerca a un glaciar o eh,
en una zona de glaciar, pues quien tiene que decirme si es posible o es viable que yo ingrese o no es el INAIGEN, ¿no? Entonces, ya hay opinantes preestablecidos, pero eso no se limita ahí. O sea, si es que el evaluador, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, considera que tiene que pedir la opinión de un tercero, de un opinante técnico, también lo puede hacer. O sea, puede convocar al Ministerio de Cultura, puede convocar al Ministerio de Agricultura, puede convocar al Ministerio de, no sé, de qué ministerio, al Ministerio de Vivienda, si es que es en zonas pobladas, ¿no? O sea, esa es potestad del evaluador. Entonces, básicamente en ese ámbito nos vamos a mover, ¿no? O sea, ya tenemos enmarcado qué tipo de exploración vamos a hacer, qué instrumentos podemos, por qué instrumento podemos optar, y ya nos han dado los límites, ¿no? No puedo hacer en área protegida, no puedo hacer cerca a bofedales, no puedo hacer en humedales, no puedo hacer exploración a menos de 50 metros de fuentes de agua, a menos de 100 metros de glaciares, a menos de 100 metros de áreas o en áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces ya nos han dicho más o menos dónde nos tenemos que mover y dónde tenemos que hacer el desarrollo de exploración. Entonces, cuando yo hago la exploración, yo tengo que tener ciertas medidas técnicas, ¿no? Ya me dan el instrumento ambiental y dentro del instrumento ambiental yo tengo que comprometerme a hacer ciertas actividades o ciertas medidas técnicas. Dentro de estas medidas técnicas, ustedes van a tener la construcción y manejo de instalaciones, el control de aguas de escorrentía, manejo de suelo orgánico removido, control y generación de material particulado, manejo de protección de cuerpos de agua, manejo y disposición final de lodos de perforación, manejo de aguas residuales domésticas y manejo de disposición final de los residuos sólidos. Entonces, todo esto ya está mapeado, ¿no? Entonces, cuando yo quiero hacer exploración, me dicen, oye, ¿sabes? Por si acaso, hazme un plan de manejo de todos estos aspectos que los tengas o no, o se hayan identificado o no como impactos negativos, significativos o lo que fuese, igual me tienes que hacer un manejo, ¿no? Igual es en este caso, ¿no? Manejo y características de sustancias químicas y materiales, protección y conservación de especies de flora y fauna, protección y conservación de los restos y áreas arqueológicas, actividades en las cercanías de glaciares, seguimiento y control, medidas de contingencia, priorización de cierre progresivo, relaciones comunitarias. Entonces, en todos los casos ya me dan el marco en el cual yo me tengo que manejar y lo que tengo que tener en cuenta para poder presentar un instrumento ambiental y poder cumplir con las exigencias del instrumento ambiental, ¿no? Eso es lo que básicamente hacen, eh, lo que determina el reglamento, ¿no? Entonces, en este marco, lo único que yo hago es presentar mi instrumento ambiental, ¿no? Si ya me dijeron qué tengo que tener en cuenta, ¿no? Y quiénes son mis opinantes, qué instrumento tengo que presentar, entonces yo ya me dedico a ver qué instrumento voy a presentar. Y también me dicen cuándo presentar qué instrumento, que es un poco la pregunta de su compañera. Cuando yo presento un instrumento ambiental o una ficha técnica ambiental. Como dice acá, es un instrumento ambiental complementario. ¿Por qué es complementario? Porque no es una DIA, no es un EIA detallado o semidetallado, que es la estructura que tiene el CIA. Si sale del CIA, ya es complementario, ¿no? Entonces, cuando son impactos ambientales negativos no significativos, yo presento una ficha técnica ambiental. Entonces, todas las actividades contempladas en las categorías 2 y 3 ya no entran, 1 y 2 ya no entran acá, vía plataformas informática. O sea, acá te dicen los tiempos, ¿no? Y lo beneficioso de esto es que está sujeto a silencio administrativo positivo. ¿Qué significa eso? Que si se pasan el plazo que ellos han determinado, que son 10 días hábiles,
y no se pronuncian, en automático se aprueba. ¿Sí? Eso tienen que tenerlo en cuenta. Y si trabajan en la institución pública, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, también lo tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en realidad esto puede ser sancionado, ¿no? Por negligencia del funcionario público. Entonces tienen que tener cuidado con esto. Entonces la ficha técnica ambiental se presenta, como ven ahí, cuando son impactos ambientales negativos no significativos. Y como ya habíamos visto anteriormente, a menos de 20 plataformas, ¿no? Y que estén a mayor distancia de 50 metros y 100 metros en caso de fuentes de agua y de glaciares. Y la declaración del impacto ambiental, lo propio, ¿no? La declaración de impacto ambiental que dice, se presentan para cuando haya impactos ambientales negativos leves, ¿no? Y cuando yo voy a desarrollar de 20 a 40 plataformas, hasta 10 hectáreas de extensión o hasta 100 metros de túneles. Entonces ya te da la escala, ¿no? Te dice, oye, si tú estás dentro de este marco, presenta esto. Lo demás son los plazos, ¿no? Que eso, bueno, en el caso específico no es determinante, pero sí lo que les interesa básicamente es que son impactos ambientales negativos leves y son de 20 hasta 40 plataformas, ¿no? 10 hectáreas de extensión, hasta 10 metros de túnel, caso de subterránea, y se presenta vía plataforma informática. Los estudios de impacto ambiental semidetallados, esos son para impactos moderados, como dice acá, y estas van de 40 hasta 700 plataformas. 700 plataformas de perforación, hasta 10 hectáreas, túneles por más de 100 metros y si es que existiese o si se dé el caso de tener una planta piloto, ¿no? Para todos esos casos se presenta un estudio semi-detallado. ¿Cuánto tiempo se requiere? 90 días para que se pronuncie si es viable o no es viable. Ahora, dentro de estos instrumentos, ¿no? Yo presento mi ficha técnica ambiental, presento mi declaración de impacto ambiental, presento mi estudio de impacto ambiental semidetallado. Y si yo quiero modificar, cambiar, variar, presento mi comunicación previa. ¿Sí? Este es un instrumento, como un comodín, ¿no? Oye, presenté así, me dijeron que lo haga así, pero quiero cambiar, quiero variar. Ah, ya, entonces presenta tu comunicación previa. Obviamente es comunicación previa porque tienes que presentarlo previo a la ejecución, ¿no? No tienes que presentarlo posterior a la ejecución. Entonces acá también te dice claramente en qué casos presentas una comunicación previa. Reubicación de componentes principales o auxiliares proyectados. Ojo que dice proyectados, ¿no? Ampliación de plazo de ejecución del cronograma de actividades hasta por 6 meses. O sea, si yo tenía un cronograma de un año y quiero ampliar ese cronograma de un año, 6 meses más, presento una comunicación previa, ¿no? Las reubicaciones propuestas no deben significar modificaciones en el programa de monitoreo ambiental. No tiene que haber modificaciones en el programa de monitoreo ambiental. Y por último, dice, siempre que no se traten de componentes relacionados al manejo ambiental de la actividad. O sea, lo que no tiene que moverse, no tiene que modificarse por una comunicación previa son todos los compromisos que yo ya he asumido ambientalmente, ambiental y social, ¿no? Pero sí puedo mover una plataforma, ¿no? Puedo mover un campamento, puedo mover componentes auxiliares, ¿no? Y componentes principales también, ¿no? O sea, si yo quiero mover una plataforma de un lugar a otro lugar, obviamente tiene que estar dentro del área efectiva, ¿no? No puedo estar fuera del área efectiva. Puedo hacerlo, ¿no? Con una comunicación previa. Y
Con esto, ustedes pueden presentar sus instrumentos ambientales, son evaluados, les dan las facilidades, desarrollan la exploración y finalmente viene el cierre. ¿Qué tienen que hacer en el cierre? Tienen que hacer un informe de cierre, ¿no? Posterior a los 60 días, ¿no?, de concluidas las actividades de cierre, ustedes presentan un informe a OEFA y a la DEGAM. Entonces, este informe lo verifica la OEFA, ¿no?, en terreno y desarrolla redacta un informe y se lo pasa a DEGAM y le dice, oye, ¿sabes qué, DEGAM? A la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros le dice, oye, el administrado ha cumplido con todo el proceso de exploración, ha cerrado adecuadamente sus operaciones y ya de GAM te exime, te libra, te libera de cualquier responsabilidad que puedas tener posteriormente. Eso es, señores. Preguntas, consultas, cuestionamientos, disconformidades. Nadie, nadie tiene consultas. Hillary, Buenas tardes, ingeniero. Sí, más que mi consulta, quería darle a conocer una consulta de una compañera que también pues tenía esa misma duda y escribió por el chat. Em, indica, quería consultarle sobre las cefas en el sector minero. ¿Cómo las direcciones regionales, como las direcciones regionales, cuál es la función que a ellos les compete respecto a que las pequeñas minerías y minerías artesanales y cuándo puede intervenir el oro? las cefas para efectos de fiscalización. Claro, solo es para minería, para pequeña minería y minería artesanal. En esos dos casos sí pueden intervenir las cefas, ¿no? Porque tienen facultades para ello. Pero en el caso de mediana y gran minería, no. Ahí tiene que constituirse el OEFA, o las que le llaman las oficinas descentralizadas que tienen ahora en el país, y ellos tienen que ir a fiscalizar, a supervisar o a lo que fuese, ¿no? Así funciona. Y ¿Quién? ¿Sí? direcciones regionales, Las DREP. ¿cuál es, ajá, cuál es la función que Es lo ellos... mismo, es lo mismo. O sea, a las direcciones regionales les han dado la facultad de ser EFAs. Ah, O sea, ya. pueden hacer de fiscalizadores y pueden hacer de evaluadores también. Ahora, con esto de la formalización sí se ha retraído un poco o sea, las facultades se les ha retraído en el caso de formalización, solo de formalización, ¿ah? Porque eso ha regresado a la central, ¿no? Al Ministerio de Energía y Minas de acá de Lima. Pero las facultades de fiscalizador y de evaluador para el caso de pequeño productor minero y de minero artesanal las siguen teniendo las DREM. ¿Sí? ¿Eso era? Sí, eso es, Ana. Ingeniero, buenas tardes. Tengo una consulta. ¿Qué tan frecuente es que un proyecto minero tenga que modificar su evaluación de impacto ambiental durante la etapa operativa y por qué cree que sucede? La frecuencia la pone el administrado, en este caso el titular minero, ¿no? Lo único que te dice la norma es que tú tienes que hacer una actualización de tu instrumento ambiental. Cada 3 años, cada 5 años. Eh, pero ¿cuándo haces la actualización? Cuando en realidad pues hayas tenido, ponte, yo he tenido un EIA SD y he hecho varias FTAs, ¿no? Entonces, como es un complementario y como hemos visto que es un complementario, como yo los inserto estas FTAs a mi instrumento principal, que vendría a ser un EIA-SD o una DIA. Entonces, mediante este mecanismo, ¿no?, de la actualización. Ahora, si yo sí voy a modificar
ya es una modificación del instrumento ambiental. Voy a modificar componentes, lo que fuese. Pero esa es facultad del administrado, de mutuo propio. Pero mm, por obligación también existe la figura de la actualización, ¿no? La actualización sí se puede, sí se tiene que hacer cada 3 a 5 años. ¿Quién sigue? Frank creo que estaba, ¿no? Frank. Sí, ¿qué tal, ingeniero? Em, Bien, mi pregunta iba relacionada en su experiencia.